Para Selena con Amor, de Cris Pérez, narrado por Payo. Capítulo 7. Haciendo música en México. Los promotores de Capitol EMI estaban empeñados en que siguiéramos adquiriendo renombre dentro del escenario de la música internacional después del éxito de Entre a mi mundo. Eso significaba viajar a otros países. México era el lugar lógico para empezar nuestra campaña publicitaria internacional. Ya teníamos ahí una base de fans y nos quedaba fácil regresar a Texas para nuestras presentaciones. Claro está que ninguno de nosotros cayó realmente en cuenta de la tensión que tendríamos que soportar al pasar de presentarnos en lugares relativamente pequeños en Estados Unidos, en presentarnos en anfiteatros y dar entrevistas en español en México. Teníamos programada una presentación en Monterrey durante nuestro primer viaje. Fue una locura con los medios ese día. Pasábamos de una entrevista a otra, en radio, en televisión, con reporteros de revista, lo que fuera. Antes de viajar, Rick me había ayudado a practicar mi nombre y el instrumento que tocaba. Yo me repetía una y otra vez esta frase, como un mantra. Mi nombre es Cris Pérez y toco la guitarra. Mi nombre es Cris Pérez y toco la guitarra. Sabía lo absurdo que les parecía a los periodistas mexicanos que cantáramos en español, pero que ni siquiera pudiéramos hablar frases básicas del libro de texto. Estaba decidido a no hacer quedar mal a la banda y a no quedar mal personalmente. A pesar de mis buenas intenciones y de toda la práctica, me las arreglé para quedar humillado. Durante nuestra primera entrevista con los DJs de la radio de Monterrey, todos debíamos pasar de uno en uno en fila y presentarnos tal como lo había practicado. Yo me paralicé. Cuando llegó mi turno dije toca en lugar de toco. Es decir, lo que dije fue: mi nombre es Cris Pérez y toca la guitarra. Claro, todos se rieron de mí. Después Rick me regañó. Güey, te enseñé cómo hacerlo. Ya sé, le dije avergonzado. Mi único consuelo fue que algunos de los miembros de la banda también balbucearon en español. Selena, sin embargo, estuvo a la altura del reto, como siempre. Ella era la que realmente sentía la presión de los medios, porque para este entonces, todos en México no solo la conocían por su música, sino por los comerciales de Coca-Cola. Era ya enormemente popular en ese país, y a donde quiera que fuéramos, la rodeaba la multitud, hasta el punto en que Selena ni siquiera podía bajarse del autobús, a menos de que fuera para esconderse en el hotel o en el escenario. Selena estuvo más amable que nunca con los periodistas, ofreciendo a cada uno una cálida sonrisa y ganándoselos aún antes de hablar. Como tejana de tercera generación, que había aprendido español por fonética, con el entrenamiento de su padre para aprender una buena pronunciación, sabía que existía la posibilidad de que sus fans mexicanos no lo tuvieran en cuenta, pero no fue así. Les gustó absolutamente todo lo que tenía que ver con ella, desde su pelo oscuro y sus ojos cafés hasta su sinuosa figura. Sus fans vieron su sinceridad y su generosidad y sintieron su amor hacia ellos. Selena agradaba a todo el mundo, desde las bulliciosas adolescentes que querían vestirse y bailar como ella, hasta las abuelas a quienes le encantaban las baladas sentimentales, entre ellas como La Flor. Para los mexicanos y para la mayoría de los mexicoamericanos, Selena era el símbolo perfecto, una estrella sexy que tenía un origen humilde, que había traído con ella a su familia y que aún se mantenía virtuosa, siendo una incansable trabajadora en todo el sentido de la palabra. Tampoco estaba actuando, lo que veían era realidad y sus fans lo sabían. En México, Selena se enredó con el español, como todos nosotros, pero no por mucho tiempo. Nos decía, todo va a estar bien, ya verán. Voy a aprender español y a sorprender a todos. Cada camino que pasamos en México, el español de Selena iba mejorando. Aprendía más y más hasta el punto en que tenía que pedirle que hablara más despacio para poder entender lo que estaba diciendo. Al final, su dominio del español la ayudó tanto en Los Ángeles y en Miami como en México, porque en los conciertos que presentábamos allí, la mayor parte del público estaba compuesta de fans de habla hispana y todos querían oír su música. Eran originarios de México, Cuba, Puerto Rico y más. Todos los acentos eran distintos, pero todos amaban a Selena. Fue en México donde tuvimos los fans más alborotados y fanáticos. Llegaban en bandas que rara vez habíamos visto en nuestros conciertos en los Estados Unidos. Y aunque apreciábamos la forma como todos nos acogían y nos abrazaban, a veces quedábamos abrumados. Por ejemplo, durante una gira en Monterrey, estábamos tocando ante decenas de miles de personas en un escenario al aire libre. Durante la multitud
Un número exagerado de personas, apiñadas unas contra otras, bajo el ardiente sol, sin agua ni sombra, comenzó a avanzar. Todos empezaron a empujar y a hacer empujones unos contra otros, mientras que una fuerza incontenible los empujaba hacia adelante. Algunas personas estaban quedando atrapadas contra el escenario, caían al piso y los demás les pasaban por encima. Otros subían por los andamios que sostenían el escenario en un intento de acercárselos, sobre todo por acercarse a Selena. ¡Salgan de aquí ahora!, nos gritó Abraham. Nos hizo señas de que corriéramos hacia el autobús que estaba estacionado detrás del escenario. Asustados, hicimos lo que nos ordenaba, dejando allí a Abraham, quien intentaba intimidar a la multitud para poder controlarla. Haya dicho lo que haya dicho, no funcionó. El público comenzó a lanzar tarros de cervezas medio vacíos contra los instrumentos, contra el equipo, contra los parlantes, y el ruido del metal al golpearse sonaba como disparos, aún por encima del ruido de la gente que se golpeaba y gritaba que volviéramos. El escenario era un espacio cerrado de altas paredes. El hecho es que había una sola entrada y una sola salida. No podía dejar de pensar en lo que podría pasar si los fanáticos daban la vuelta hacia la parte de entrada del escenario, esquivan las barricadas y llegan a rodear nuestro autobús. Puse mi brazo alrededor de Selena y miré la altura del muro, calculando si podíamos saltarlo desde el techo del autobús. Por último, Selena se desprendió de mí. Osada y valiente como era, no iba a quedarse ahí sentada sin hacer nada. Sabía que el público estaba impaciente solo porque no la podían ver. Salió del escenario y enfrentó a la multitud. Les pidió en español que por favor se calmaran para que pudiera cantarles. Todos la escucharon, se calmaron y pudimos volver al escenario, cruzando los dedos y esperando que pudiéramos salir de allí en una sola pieza. Así fue nuestra presentación en México, emocionante, fascinante y algo aterradora. Todos tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha, así como nuestros promotores. Nos llegó la fama antes de que en realidad estuviéramos listos para ella. Cada vez que nos presentábamos en Monterrey, la situación era especialmente caótica, porque aquí el público había estado oyendo las canciones de Selena del otro lado de la frontera, aunque antes de que llegáramos a México, no solo dimos entrevistas todo el día, también tuvimos presentaciones en la noche. No teníamos mucho tiempo para dormir, por lo que todo el mundo estaba irritable. Ni siquiera nos quedaba tiempo para caminar por la ciudad, ni para conocer nada de ella. Estábamos demasiados ocupados estando haciendo visitas promocionales para Capitol EMI. Nos enviaban de un edificio a otro. A veces íbamos a un edificio que tenía 3 o 4 emisoras de radio diferentes a dar entrevistas. De allí salíamos para aparecer brevemente en un programa de televisión. Si teníamos hambre íbamos a la ventanilla del McDonald's, o tal vez, si teníamos suerte, nos quedaba media hora para ir a una pescadería. Sin embargo, Selena no podía ir a esos restaurantes con nosotros porque siempre la reconocían. A veces, inclusive, Ricky, Joe y yo teníamos ese problema. El grupo podía estar en una mesa de un restaurante simplemente descansando y luego llegábamos nosotros y se ponían nerviosas porque sabían que lo más probable era que al vernos empezara a remolinarse los fans alrededor de nuestra mesa. Adquirimos cada vez más renombres en los Estados Unidos, pero en México era tal el despliegue constante de medios de comunicación que el número de fans aumentaba por mil. Nuestras fotografías y nuestros nombres aparecían en tantas revistas que al salir de un estudio de televisión o de una emisora de radio teníamos que correr a escondernos en nuestros autobuses de la gente que pasaba por la calle mientras íbamos de una cosa a otra entrevista. Es cierto que teníamos guardias de seguridad, pero estaban allí para proteger a Selena. Para los demás era más bien sálvense quien pueda. Varias veces llegué a asustarme mucho de pensar que las camionetas pudieran dejarme atrás mientras salía rápidamente entre una multitud, pero en una situación así es tan alta la descarga de adrenalina que uno simplemente entra de inmediato en la modalidad de supervivencia. Recuerdo haberme desplazado por entre una multitud llevando una chamarra tachonada de lentejuelas. Mientras corría a montarme a la camioneta, uno de los fans intentó agarrar mi chamarra para cuando subí al asiento de atrás de la camioneta. Mi chamarra tenía un enorme agujero porque el fan había arrancado una de las piedras de fantasía del bordado. Una vez llevaba unos lentes de sol de $300 y me lo arrancaron de la cara. Sin embargo,
Nada de esto fue tan difícil para mí como lo fue para Selena. Inclusive en los Estados Unidos, escasamente podría salir a horas del autobús. Yo podía salir y tomar aire fresco, pero Selena no, porque de lo contrario, la sofocaban los fans. A veces, estaba hablando con alguien en la acera, debajo del sitio donde se encontraba Selena, quien abría la ventana detrás del autobús y empezaba a bromear con nosotros. Pero siempre había alguien que sabía saber exactamente dónde estábamos. Oíamos a alguien gritar calle arriba, ¡ahí está Selena! Y yo le gritaba que se asegurara de que las ventanas, las puertas del autobús estuvieran bien cerradas. Tenía otra gran preocupación. Oscar Flores, el promotor de nuestra gira mexicana, había sido instituido en que yo debía ser presentado solo como el guitarrista de la banda. Tú y Selena no pueden decirle a nadie que están casados, me dijo. Eso arruinaría su imagen. Me sentía incómodo al mentir a los fans. Además, a veces ya era lo suficientemente difícil para mí creer que realmente estuviéramos casados. Durante muchas semanas después de nuestra boda, no encontraba cómo escapar de esa mentalidad de subterfugio con la que había vivido por tanto tiempo. De hecho, a veces todavía caminaba de 30 a 70 centímetros detrás de Selena en lugar de tomarla de la mano como lo haría cualquier esposo recién casado. A Selena tampoco le gustaba la idea de mentir acerca de nuestro matrimonio, pero Abraham nos aconsejaba también que esta podría ser la mejor imagen publicitaria que podríamos dar. Temía que a los fans no les gustara la idea de una mujer casada como principal vocalista del grupo y se podría opacar la imagen de una nueva joven talentosa si la vieran como una esposa de alguien como yo. Al comienzo, los dos aceptamos, aunque no de muy buena manera. No decidí decir nada al público acerca de nuestra relación. Sabíamos que estábamos jugando un juego totalmente nuevo, con nuevas reglas, y pensamos que tal vez Oscar y Abraham tenían razón, debido a que en ese tiempo internet y las redes sociales solo mostraban noticias de fechas anteriores. Pudimos mantener nuestro matrimonio en secreto, a pesar de que Corpus Christi estaba tan cerca de Monterrey. Sin embargo, siguieron circulando algunos rumores acerca del matrimonio de Selena. Algunos llegaron inclusive a pensar que debía haberse casado con Pity, dado que cantaba con ella muchos duetos y con frecuencia bailaban en el escenario. En una oportunidad, un periodista le preguntó a Selena Quemarropa si tenía novio, y ella tuvo que responder que no, lo cual me dolió hasta lo más profundo del alma, pero seguí la corriente. Entendía que el negocio de la música se trataba en parte de la imagen y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que Selena pudiera destacar lo más posible. Cuando los periodistas preguntaron si alguno era casado o tenía novia, todos señalábamos a Ivy, quien para ese entonces había estado casado con su esposa, Banshee, por algún tiempo, y a veces la traía a la gira con sus hijos. Los demás respondíamos cosas como ¿quién, yo? Saber que teníamos en secreto nuestro matrimonio y nuestros sagrados votos matrimoniales seguía perturbando a Selena. Después de unos pocos viajes a México, puso fin a la mentira. Estoy orgullosa de estar casada con Chris y queremos decirlo al mundo, le dijo a Abraham cuando él discutió con ella. Además, ¿qué van a pensar nuestros fans si seguimos escondiéndolo? Solo son 2 horas de viaje entre Corpus y Monterrey. Alguien lo va a saber y entonces las cosas se verán realmente mal. Desde entonces comenzó a decir que sí a los periodistas que preguntaban si los rumores de que se había casado eran ciertos, y la noticia pareció incrementar el amor y la admiración de sus fans. También en los Estados Unidos hablaba despreocupadamente con los periodistas sobre nuestro matrimonio. Inclusive lo hacía cuando yo hubiera preferido que no lo hiciera, porque yo soy básicamente una persona a la que le gusta mantener su vida privada lejos de su vida profesional. En un concierto, por ejemplo, presentó a todos los miembros de la banda al auditorio, como siempre lo hacía. Este es mi hermano Avi, él toca el bajo, esta es mi hermana Suzette, ella toca la batería, y así sucesivamente. No sé qué me puso alerta, pero supe que Selena iba a presentarme de forma diferente ese día. No lo hagas, no me avergüences. Era el telegrama que le enviaba en silencio. Todavía era muy tímido en cuanto a hablar de nuestra relación, supongo, debido a que Selena era una figura pública. No quería que pensaran que me había casado con ella por los motivos equivocados, como la fama, la atracción sexual o el dinero, y sabía que la mayoría especularía. Selena me torturaba presentándome de último.
Entonces, claro está, decía. Por último, aunque no menos importante, en la guitarra pido un aplauso para mi esposo, Crispin. Todos los hombres empezaban a buchear en el auditorio, pero Selena solo se reía. No le importaba en lo mínimo su reacción. Vamos, si estuviera casada con cualquiera de ustedes, no estarían abucheando, decía, y eso enloquecía a todos, y comenzaba a reír, y yo también lo hacía.